Le pusieron una vacuna y luego le dolió el brazo durante 2 días. Cuando hablamos de una vacuna, esto implica un pinchazo, por lo que nos estamos refiriendo a un estímulo doloroso. Los estímulos dolorosos son captados por los nociceptores, receptores específicos para el dolor, ya que son sensibles al daño químico. Los nociceptores se encuentran en la piel, las vísceras y el músculo esquelético y cardíaco, y en asociación con los vasos sanguíneos. En el caso de la vacuna, el estímulo doloroso será captado por un nociceptor cutáneo. El proceso por el cual los estímulos provenientes del ambiente externo se convierten en señales eléctricas para poder ser transmitidas a través del sistema nervioso se denomina transducción sensitiva. Es decir, que gracias a este proceso, el estímulo podrá ser transmitido como una señal eléctrica, generando un potencial de acción. El recorrido que realiza este estímulo doloroso se transmite por una vía sensitiva propioceptiva, que es la que corresponde al dolor. El proceso implica 3 neuronas. La primera es la del nociceptor, y el axón de esta neurona se proyecta hacia la médula espinal a través de la raíz dorsal. El soma del receptor se encuentra en el ganglio periférico de la raíz dorsal. Es en esta zona donde se realiza la primera sinapsis del proceso, siendo el estímulo transmitido a la segunda neurona, que asciende por el cordón anterolateral de la médula espinal a través del tracto espinotalámico. Al llegar al tálamo, esta neurona hace sinapsis con la tercera neurona, que es la que se proyecta hacia la corteza somatosensorial del dolor, área cortical donde se procesa la información sensitiva. Vamos a adentrarnos un poco en el proceso de la sinapsis, observando particularmente la primera sinapsis de este recorrido. Cuando la neurona se encuentra en reposo, su membrana plasmática está polarizada, es decir, que presenta una diferencia de cargas de menos 70 milivoltios, siendo el interior más negativo que el exterior. La neurona puede recibir entonces estímulos eléctricos, pero para que estos se transformen en estímulos nerviosos, debe darse un potencial de acción. Los estímulos eléctricos se acumulan en el cono axonal y únicamente cuando superen el umbral de excitabilidad de menos 55 milivoltios, se desencadena el potencial de acción. El potencial de acción implica una rápida inversión del potencial de membrana. Ni bien la neurona alcanza el umbral de excitabilidad, se abren los canales de sodio y este comienza a entrar masivamente a la neurona, haciendo el interior cada vez más positivo hasta que llega a cero y se despolariza la membrana. En este momento se cierran los canales de sodio, pero se abren los de potasio. Así, los iones de potasio empiezan a salir de la neurona y ésta empieza a repolarizarse. El impulso nervioso empieza a descender, pero con los iones de sodio y potasio invertidos. Luego entonces actúa la bomba de sodio-potasio, que utiliza ATP, que empieza a sacar sodio y a ingresar potasio a la neurona, restableciendo el equilibrio de cargas. En este punto, la neurona pasa de estar hiperpolarizada en menos 90 milivoltios a estar en reposo. Cuando vuelve a estabilizarse, vuelve a poder recibir un impulso nervioso. Y todo este proceso de despolarización y repolarización dura menos de 1 milisegundo. ¡Qué loco!, ¿no? Una vez que se desencadena el potencial de acción, este se transmitirá a través del axón hasta los botones terminales de la neurona. Aquí es donde ocurrirá la liberación de los neurotransmisores, sustancias químicas que son liberadas al espacio sináptico y que ejercen un efecto excitatorio o inhibitorio sobre la neurona postsináptica. Los neurotransmisores son empaquetados en vesículas sinápticas, que luego se alinean con la membrana del botón terminal en un proceso llamado anclaje.
Luego, las vesículas se fusionan con la membrana neuronal que se abre para liberar los neurotransmisores por exocitosis. Para que este proceso pueda suceder, es necesaria la entrada de iones de calcio a la neurona. Por esto, al llegar el estímulo al botón terminal, los canales de calcio se abren y estos iones ingresan dentro de la neurona, empujados por la presión electrostática y la fuerza de difusión. Luego de que los neurotransmisores son liberados al espacio sináptico, estos serán captados por receptores específicos que están acoplados a la membrana postsináptica. En el caso de nuestro estímulo doloroso, el neurotransmisor liberado será la sustancia P, que es un péptido, y al ser una sustancia de gran tamaño, esta debe sintetizarse en el soma de la neurona y luego transportado al botón terminal. Una vez liberado, será captado por los receptores NK1, NK2 y NK3. Al ser la sustancia P un neurotransmisor excitatorio, generará en la neurona postsináptica, en este caso en la neurona de la médula espinal, un potencial postsináptico excitatorio. Volvamos ahora a nuestro recorrido. Luego de pasar por el tálamo, que actúa como una estación de relevo de la información sensitiva que se dirige a la corteza, el estímulo llega al área somatosensorial del dolor. En primer lugar, la información será procesada por la corteza somatosensorial primaria, que le da a la mente la información elemental del sentido. Luego, pasará al área somatosensorial secundaria, donde la información será procesada de manera más compleja, identificando lo que la cosa es. Por último, se proyectará hacia la corteza parietal posterior, que es el área de asociación terciaria correspondiente a los estímulos sensitivos. Aquí se realiza el proceso más complejo de la información, a nivel simbólico, permitiendo la completa percepción y la planificación e iniciación de respuestas motoras. Con respecto a la respuesta motora del organismo, ante el estímulo doloroso de la vacuna, vamos a tener dos respuestas distintas. En un primer momento, al ser aplicado el pinchazo de la vacuna, se dará un movimiento de la vía extrapiramidal del sistema motor, es decir, un movimiento involuntario, un reflejo flexor. Un reflejo es una respuesta rápida, brusca e inmediata, despertada por la acción de un estímulo periférico. Será un reflejo profundo, que es puramente espinal y no requiere conexión con la neurona motora superior. El proceso del reflejo flexor tendrá 5 instancias. En primer lugar, el estímulo doloroso será captado por los nociceptores cutáneos del brazo. En segundo lugar, este será transmitido por las fibras aferentes sensitivas. Serán específicamente fibras C, que son fibras sin mielina, que realizan una conducción continua, que como ya sabemos es una conducción más lenta, lo que hace que el dolor se sienta con un poco de retraso. En tercer lugar, actuará la médula espinal como centro integrador. Aquí, la neurona de la fibra aferente realizará sinapsis con una interneurona. Luego, la interneurona se conecta con la neurona motora de la fibra eferente que desciende. Por último, la motoneurona inervará al músculo del brazo, generando contracción muscular con el objetivo de retirarse del estímulo doloroso. Enfoquémonos ahora en la respuesta del sistema piramidal, la parte voluntaria. Para interpretar este proceso, vamos a enfocarnos en dos conceptos interesantes. En el momento del pinchazo se va a dar un proceso llamado hiperalgesia primaria, que es el aumento de la sensibilidad de las terminaciones nerviosas de los nociceptores en la región dañada. Esto es lo que normalmente nos genera dolor intenso en el lugar puntual de la región, generalmente de corta duración. Por otro lado, un tiempo después del momento de la lesión, se dará lo que se conoce como hiperalgesia secundaria, que es el incremento de la sensibilidad al dolor en regiones adyacentes a la zona lesionada. Esto explica por qué, luego de unas horas y hasta 2 días después de recibir la vacuna, sentiremos dolor en toda la zona del brazo y no solamente en el punto específico del pinchazo. Esto se relaciona a su vez con un tercer concepto, el de alodinia,
que es la percepción de dolor agudo ante un leve roce en la piel, un estímulo que normalmente es indoloro. En el caso de la vacuna, esto podría manifestarse con dolor por el roce al ponernos una remera, por ejemplo. Los movimientos voluntarios nacen de una señal sensitiva o de un deseo interno de moverse, generalmente originado en el sistema límbico. En este caso, ante la sensación de dolor prolongada, causada por la hiperalgesia secundaria, se generará el deseo de realizar un movimiento para calmar este dolor, como puede ser la acción de sostenerse y frotarse el brazo con la mano contraria. La organización del movimiento comenzará en la corteza parietal posterior, correspondiente al primer nivel, que es la encargada de iniciar, planificar y programar los movimientos en respuesta a los deseos de moverse. Estos deseos son traducidos en movimiento por los ganglios basales, con sus conexiones con las áreas frontales premotora y motora suplementaria. En segundo nivel, actuará el cerebelo, encargado de la coordinación del movimiento. El cerebelo compara el movimiento intencionado que desciende desde las áreas motoras de la corteza cerebral con el movimiento real, detectado por la actividad de los aferentes musculares y las interneuronas en la médula espinal. El tercer nivel es el correspondiente al control de las motoneuronas inferiores mediante las vías motoras descendentes que transitan por el asta ventral de la médula espinal. El cuarto nivel es el de la médula espinal, correspondiente principalmente a los reflejos, que no son el caso de nuestro movimiento voluntario. Por último, el quinto nivel sí es común a todo el sistema motor y es el de la inervación del músculo efector por parte de la motoneurona. Así, el estímulo motor llegará a los músculos de la mano y el brazo contrarios, que efectuarán el movimiento de sostener y frotar el brazo contrario en el área del dolor. Así es como concluye el recorrido de estímulos y respuestas a través del sistema nervioso generado simplemente por el pinchazo de una vacuna.